mañana y nosotros seguimos en Ampliación de Noticias. Ya está con nosotros Ricardo Gómez y está con nosotros Fernando Carballo. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Patricia. Un poco atento a lo que pasa, como todos los peruanos, para saber qué informaciones serias hay y qué especulaciones falsas hay sobre el tema del coronavirus. Y junto a eso, naturalmente, el sufrimiento por un nuevo caso de feminicidio, esta vez cometido en Puente Piedra, en perjuicio de una joven mujer de 19 años apuñalada por el que convivía con ella desde hace 2 años. Así es, bueno, sí. Como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, una preocupación serena es la que debemos tener por el coronavirus. Así es, y buscar además, hay que buscar además las salidas apropiadas, ¿no es cierto? Y lo que se necesita es, Patricia, lo hemos dicho, lo has dicho tú esta mañana, información clara y oportuna, y le corresponde darla al gobierno, al Ministerio de Salud. Y a las personas, en lugar de ponerse paranoicas, y ayer, por ejemplo, yo le contaba a Ricardo que estuve en el centro comercial de Asia, que está en todas las playas, no había un solo frasco de alcohol. Un solo frasco, lo que la gente enloqueció fue comprar alcohol todos en masa, no sé para qué, además, porque no creo que en la playa se vaya a contagiar nadie, pero en fin, no hay que entrar en ese tipo de pánicos. Mucho más útil hubiera sido que se acabara el jabón, por ejemplo, ¿no? Me hubiera parecido una mejor señal, pero en fin, hay que ir de a pocos y también, como hablábamos con el doctor Huerta, las soluciones un poco creativas, ¿no? Si el chico va al colegio y sabemos que en el colegio hay escasez de agua, solo hay agua por horas, metámosle en la mochila una botellita de agua, una pastillita de jabón, ¿no es cierto?, para que se pueda lavar con calma. Así que, como nos decía el señor Alejandro Sacco, director de Promoción de Salud del MINSA, que está con nosotros, hay que aprovechar para difundir la higiene, que es lo más importante en nuestro país. También nos acompañan porque vamos a ver el problema desde todas las áreas. Bueno, el doctor Elmer Huerta, por supuesto, y también el señor Carlos Canales, de Canatur, y el economista Eduardo Morón, presidente de la Asociación de Empresas de Seguro APSEC, que nos va a contar cuál es el rol de los seguros privados, sobre el cual también hay muchísimas preguntas. A ver, señor Sacco, ¿nos preocupamos, no nos preocupamos? ¿Cuánto nos preocupamos? Bueno, como se ha transmitido, muy buenos días y saludos a todo el Perú. Como se ha transmitido el gobierno y el Ministerio de Salud, hay que tener una preocupación con calma, es como se ha señalado. El Ministerio tiene 2 ángulos de intervención: todo el fortalecimiento de los servicios, que también se ha venido trabajando desde hace un tiempo y ahora se está enfatizando. Ayer se ha publicado la norma técnica del tratamiento de estos casos, que establece claramente todo cómo se deben llevar para el personal clínico y médico, y el campo del trabajo con la comunidad. Hay 2 niveles de información: el que se tiene que compartir con el personal de salud y el que tiene que conocer la población, ¿no es cierto? Diferenciado y con públicos y objetivos distintos. En este momento es el que estamos enfatizando. En estos momentos se está iniciando una supervisión, hoy día 100 colegios en coordinación con el Ministerio de Educación en Lima, y también en regiones se va a replicar. Y este fin de semana ayer hemos estado en el Clásico, hemos desplegado una pancarta en el medio de la cancha, ¿no? Ha sido muy importante, hemos estado y estamos en diversos puntos del país con el personal del Ministerio de Salud, enseñando principalmente el lavado de manos y la detección de síntomas, ¿no? Nos ha gustado, disculpen un ratito, nos ha gustado mucho la información que nos llegó de Bagua, porque los apus del Alto Amazonas, que hay que decir, su preocupación no es absurda, son poblaciones muy vulnerables, y lo han sido por años, a gripes, a virus externos. No quería que nadie entrara al Alto Cenepa, pero la información agradable, digamos, positiva, fue que fue el personal de salud el que los explicó y lograron que la medida se disipara, ¿no? El MINSA tiene... Entonces, un momentito, por favor, tenemos a Carlos Villarreal, nuestro compañero de labores, en un colegio, precisamente, en un colegio en Breña. Adelante, Carlos, buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días, amigos oyentes y televidentes. Efectivamente, en el Colegio Anselmo María en Breña, estamos aquí con el señor José Carlos Vera, director regional de Educación de Lima Metropolitana. ¿Cuáles son las medidas que se han dispuesto? Muy buenos días, señor Vera. Las medidas que se han dispuesto en el tema de la prevención del coronavirus en todos los centros educativos, no solamente de Lima, obviamente, este es un trabajo estándar en todo el país, pero ¿cuáles son estas medidas? Buenos días. Efectivamente, como lo acaba de señalar el doctor Sacco, ahí en estudios estamos iniciando el día de hoy, conjuntamente con el Ministerio de Salud y todas las DIRIs de Lima y las 7 UGEL de Lima Metropolitana, una supervisión inopinada a locales escolares. Se han focalizado 463 locales de instituciones educativas con algún nivel de riesgo, y el día de hoy vamos a supervisar 100 instituciones educativas. ¿Qué es lo que supervisamos? Que el colegio tenga disposición de agua, de jabón líquido, de desinfectantes, de papel toalla, y que las aulas estén en condiciones buenas, adecuadas, con buena ventilación, que sea desinfectado,
Todo esto para garantizar medidas de prevención, ya que el 16 estamos empezando clases en todo el país. Ok, y en esta inspección que han hecho ustedes el día de hoy, ¿qué deficiencias han encontrado? Bueno, la verdad es que hemos encontrado buena disposición de los baños, los servicios higiénicos están en buen estado, también ya se están instalando los dispensadores de gel de jabón líquido. Falta efectivamente todavía el papel toalla, que es un elemento importante, entonces, y estamos verificando en este momento cómo están las aulas, pero en realidad ya el colegio está pintado, se han utilizado los recursos de mantenimiento que se han transferido al director, nos comenta que se ha fumigado también el colegio. Una consulta, hay madres de familia que evidentemente están preocupadas, ¿no?, ante esta situación. Tienen temor de mandar a sus hijos al colegio. La clase comienza en el 16 de marzo. De todas maneras, se va a respetar esta fecha, no hay ninguna posibilidad de estudiar un aplazamiento. La situación se evalúa permanentemente y es el Ministerio de Salud el ente competente en brindar las recomendaciones para ello, así como en el caso del Newton ya conocido, en donde el Ministerio de Salud ha recomendado que se suspendan las clases en el local porque se habían convertido áreas comunes. Hasta el momento el Ministerio de Salud no ha emitido una recomendación para que se suspendan las clases. Seguimos hasta el 16, pero de todas maneras estamos coordinando permanentemente. Si el Ministerio de Salud diese esa recomendación, nosotros la aplicamos y garantizamos, eso sí, que las UGEL, las instituciones educativas, recuperen las clases según lo manda la ley. Muy bien. Señor Vera, muchas gracias, muy amable. Declaraciones del señor José Carlos Vera, él es director regional de Educación de Lima Metropolitana, aquí en el Centro Educativo Anselmo María, ubicado en la cuadra 5 de la Avenida Bolivia, en Breña. Adelante, estudios. Gracias, Muy bien, Carlos. muchísimas gracias, Carlos. Sabemos que hay protocolos ya establecidos que los colegios están siguiendo y están aplicando. Un pedido a los padres de familia: respeten lo que el colegio dice, que están siguiendo las autoridades de salud. Claro, cada uno es libre de no mandar o mandar a su hijo al colegio, pero no cuestionar las decisiones que toman los colegios y las autoridades. El doctor Juan Astubilca, médico infectólogo, epidemiólogo, que estuvo esta mañana con nosotros y es decano de los colegios regional de médicos en Lima, nos ha dicho que no estamos todavía en esa etapa cuando se trata del tratamiento de estas enfermedades, porque son casos muy focalizados los que tenemos todavía, 6 en Lima, 1 en Arequipa, de evaluar la suspensión de clases, espectáculos públicos. No estamos en esa fase, nos ha dicho. Y ahora que estamos en verano, el crecimiento del coronavirus va a ser lento aparentemente en la región porque es sensible al calor. Nos han dicho también el virus, pero que el doctor Elmer Huerta, que también está en contacto con nosotros, nos ayude con este tema. Doctor, ¿es así? Buenos días. Buenos días, Ricardo, buenos días, Patricia, buenos días a los miembros de la mesa y a todos nuestros oyentes. Efectivamente, como Patricia dijo al comienzo, estamos hablando de epidemias y pandemias, también hay que combatir lo que se llama informademia, que es la propagación de noticias falsas. A ver, el clima, ¿qué tiene que ver el clima con los virus? Esto lo sabemos por lo que ya se ha documentado con respecto al virus de la gripe. La gripe es un típico ejemplo de enfermedad viral que es estacional. Y ese es el fundamento que permite que se hagan vacunas. La vacuna que nos ponemos en el sur se hace cuando, después de haber estudiado cuáles fueron los virus más frecuentes en el norte y al revés. Y la temperatura y la humedad influyen bastante. Cuando la temperatura es más o menos alta, como la que tenemos en Lima ahora, y hay humedad, los virus pueden vivir un poquito más tiempo en la intemperie. Y la contrapartida de eso es que felizmente las actividades son al aire libre, por lo tanto la posibilidad de contagio es menor. Al revés, cuando baja la temperatura y viene el frío, como estamos en el hemisferio norte ahora, por ejemplo, los virus ya no pueden estar tan activos en la intemperie, pero como todas las reuniones se hacen al local cerrado, la posibilidad de contagio es mayor. Entonces es una balanza entre lo que el medio ambiente puede dar y lo que los seres humanos hacemos en nuestras reuniones. Muy bien, entonces no sería épocas, independientemente de la temperatura, de andar pues todos muy aglomerados, en caso obviamente que esto continúe, ¿no? O sea, cuando hay casos no pasa nada, pero si subimos a grandes cantidades, digamos que las reuniones en espacios cerrados con mucha gente no son la mejor opción, ¿no? Correcto. Por eso es que muchos expertos indican que, mira, no se va a conocer, Patricia, todo esto que estamos viviendo no tiene todavía visos de conocerse realmente hasta que no se cumpla el ciclo completo, es decir, hasta que el invierno no vaya al hemisferio sur.
Allí, al final del invierno, quizás en agosto o septiembre, vamos a tener una idea clara de cuál es el comportamiento de esta epidemia a nivel del mundo. Nos ha agarrado en el invierno arriba, pero ahora el invierno empieza abajo. Muy bien, doctor Huerta, vamos a hacer una brevísima pausa para escuchar también a Carlos Canales de la Cámara Nacional de Turismo para ver si esto, como en efecto ha ocurrido en algunos otros países, afecta el desarrollo de actividades públicas masivas. Y Eduardo Morón, economista, para ver desde el tema de los seguros, cómo es que estamos o no protegidos también frente al coronavirus desde esa perspectiva. Ya volvemos. De la mañana con 21 minutos, todo sobre el coronavirus y estamos con el doctor Alejandro Sacco. Una pregunta para usted, doctor, porque hemos mencionado los números a los que hay que llamar si es que uno quiere hacer una consulta. Soy un probable caso de coronavirus, llamo al Ministerio de Salud. Bueno, el señor Jorge Cuadros, en la red social del Twitter, dice: hace una semana, el 2 de marzo, llamé al Ministerio para que me hiciera, a ese número, 113, para que me hiciera un análisis de coronavirus, ya que al volver de Europa presenté síntomas asociados. Vinieron 2 días después, el día 4, y me indicaron que los resultados tardarían de 2 a 3 días, es decir, máximo el 7. Y dice hoy, hasta hoy no tengo noticias de ellos. ¿Qué pasó, doctor? Ayer se ha promulgado ya la guía que establece el protocolo para estas atenciones. Si ha habido una demora en este caso, la indicación de la Ministra de Salud, nos hemos reunido el viernes con todos los directores de todos los hospitales de Lima y la dirección general del Ministerio es que se aplique el protocolo una vez publicado y la celeridad del caso. Eso es lo que el Ministerio tiene que comprometerse y está comprometido a desarrollarlo, y sobre todo también todo el trabajo con la comunidad, la información en los colegios, en los espacios públicos, en los mercados, que es la pieza fundamental en estos momentos y como se está dando también en todas las regiones del país a través de nuestro personal y las organizaciones de la comunidad que estamos dialogando constantemente con ellas. Es natural, no vamos a ser tan optimistas tampoco, de que en el camino encontremos varias fallas. Estamos enfrentándonos a un hecho nuevo, claro, de grandes proporciones, que en otros países con sistemas mucho más desarrollados han metido la pata, se han tropezado. En este momento, ¿quiénes son los gestores que articulan toda la respuesta? Que va a tener que ir acomodándose la situación e ir corrigiéndose en el camino. Claro, la experiencia, como decía al inicio, no hay todo un campo que tiene que ver con la atención médica clínica, y el CDC, el Centro de Epidemiología, con el INS son los que articulan a través de las direcciones regionales y las direcciones de salud en Lima. Y eso está bien articulado. Eso se está articulando, se ha creado una matriz de seguimiento constante que ayer nos ha compartido el Ministerio para ese seguimiento, y por el lado comunitario son todas las direcciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas y la Dirección de Promoción de la Salud, que en todas las regiones estamos desarrollando en este instante intervenciones de información con la comunidad y en los espacios públicos y en los medios de comunicación, por lo cual le agradecemos también esta posibilidad. Señor Sacco, tengo una pregunta. Se ha dispuesto la cuarentena. Creo que quiere preguntar algo, ¿no? Sí. Disculpa, Ricardo, si tengo una pregunta para el señor Sacco. Señor Sacco, ¿cuál es la capacidad de número de pruebas que se pueden hacer diariamente ahora para el Ministerio de Salud? ¿Cuántas pruebas al día se pueden hacer? Entendemos que el INS tiene la capacidad de resolver las pruebas necesarias. Entiendo que hay un kit necesarias. No, señor Sacco, ¿cuántas pruebas se pueden hacer por día? Yo no tengo la información porque es una información del INS, que es una información muy técnica, que exactamente el número no se lo podría dar, doctor Huerta. Muy bien, sería bueno saber qué capacidad tiene el Ministerio de Salud, porque de repente pueden hacer 2 al día o de repente 100 al día. Eso es muy importante porque va a haber demanda, señor Sacco, para esto. Y justo aprovechamos la intervención del doctor Huerta para preguntarle a Eduardo Morón, que representa a los seguros privados, si es que es momento de... Los kits los tiene el INS, pero no necesariamente se le tienen que hacer todas las pruebas en el mismo lugar. Sería importante de pronto un apoyo que se descentralice. Recordemos que por el momento los pacientes afectados, por ser personas que tienen capacidad económica para viajar, etcétera, normalmente tienen un seguro privado. ¿Cuál puede ser ahí la propuesta de ustedes? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Bienvenido, buenos días. Yo no solamente soy presidente de la Asociación de Seguros, sino también soy presidente de la Asociación de EPS. Entonces es toda la parte de salud privada, ¿no? Entonces, en realidad, efectivamente, como dices, probablemente la mayoría de esos primeros casos van a ser gente que traiga el virus de un viaje, ¿no? Entonces, un poco lo que nosotros estamos haciendo con toda la población asegurada es cuando se presenta algún síntoma, es buscarlos en el domicilio,
tenemos la capacidad de hacer pruebas en el domicilio. Esa prueba, esa muestra, perdón, se hace en el domicilio y se envía al INS. Lo que tú estás diciendo, Patricia, es algo que toca conversarlo con el MINSA, porque sí, nosotros podemos, además de tomar la muestra, podemos hacer también la prueba, ¿no? Entonces eso es algo para coordinar. Pueden hacer la prueba, porque se nos dice que la prueba depende de que la OMS dé los kits. Hoy día la ha dado solo al ministerio. Así es. Hoy día, Fernando, hoy día todas las pruebas se hacen en el INS. Nosotros simplemente tomamos la muestra y la mandamos en cadena de frío al INS. Pero digamos, disculpe, Ricardo, no hay ningún impedimento para que si ustedes tienen el kit en una clínica se pueda aplicar con éxito. Exactamente, podríamos hacer, digamos, encargarnos de esa parte. Si es que hiciese falta también, con todo gusto podemos hacernos cargo, ¿no? Claro, y no se necesita un seguro adicional, doctor Eduardo, para esto, porque hemos escuchado por ahí y nos llegan las preguntas por las redes sociales. Las clínicas dicen que no, los seguros no cubren esta enfermedad. Sí. ¿Tendríamos que tener un seguro para cada gripe? No, muchas gracias por esa pregunta, Ricardo, porque efectivamente ha habido ayer una situación muy lamentable. Acá hay una prueba que es el FilmArray, que es una prueba para detectar muchos virus, no el coronavirus 19, sino esa prueba efectivamente detecta incluso hasta 3 cepas de coronavirus viejas. Antiguas, que no es esta. Por lo tanto, ese test, que es muy caro, que no está cubierto por los planes de seguro, ningún plan de seguro cubre esa prueba, no sirve absolutamente para nada para detectar coronavirus. No tiene ningún sentido que la gente se esté haciendo este test ahora. Y Lalo, entonces, para que quede clarísimo, Eduardo, perdón, en cualquier clínica, centro de salud, lugar privado que te dice o que ponga su cartelito, pues no va a faltar. Detección de coronavirus es estafa. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Nosotros no vamos a coberturar esas pruebas porque no tienen ningún... Ni siquiera tienen el kit para hacerlo. Así quisieran, no lo pueden hacer. Así es. ¿no? Quería preguntarle al doctor Sacco. Nos ha dicho que ha mantenido ayer una reunión usted y otros altos funcionarios del MINSA con todos los directores de los hospitales públicos de Lima. El viernes, sí. El día viernes. Se ha hablado ahí de la situación de los servicios higiénicos, agua, jabón, papel. Es cierto que es una campaña que fue lanzada ya hace algunos días por el doctor Elmer Huerta y se tuvo como respuesta parcial que los usuarios robaban esos elementos, razón por la cual no había disponibles en servicios higiénicos. Como usted comprenderá, esta explicación es inaceptable. Quisiera saber si el viernes ustedes hablaron sobre este tema con los directores de los hospitales. Sí, fue quizá uno de los temas que llevó más tiempo. La ministra indicó la semana pasada que se haga una inspección que fue hecha por personal del Ministerio de Salud, con registro de videos, con registro visual, y se conversó con los directores de los hospitales, y lo que la ministra indicó es que en el marco de sus competencias administrativas y financieras, porque ellos tienen el presupuesto, tienen que garantizar que los baños estén dotados del jabón, el agua y el papel. Eso es una responsabilidad de los hospitales porque ellos tienen un presupuesto para ello y la disposición es esa y debe estar ya dándose, Efectivamente, es un tema prioritario. Efectivamente existe robo, hay que ver la manera de asegurar el jabón. Pues y también pedirle a la comunidad, ¿no? A la comunidad también pedirle que no se lleve las cosas. Por supuesto. 8:28, y en lugares donde hay concentración de gente, por supuesto, es el transporte público. Vamos a la estación Naranjal del Metropolitano. Joana Castro, buenos días, adelante. Esto está ocurriendo en la estación Naranjal del Metropolitano. En las grandes estaciones se están poniendo agua y jabón, aunque uno de los usuarios decía que había encontrado agua, pero no jabón. Sería bueno que lo pacifiquen, ¿no? Todas las estaciones, todos los lugares de concentración pública, contar con estos elementos. Y los que pueden, los que recuerdan, salgan de casa con su pastillita de jabón en la cartera, ¿no? A ver, el doctor Sacco, por favor. Del CDC nos ha hecho llegar la información. Entre 60 y 100 muestras se pueden analizar diariamente en el Instituto Nacional de Salud. 60 y 100 muestras es lo que por el momento parece bien, pero podría resultar insuficiente, o sea que eso se irá incrementando. Vamos a hacer una pausa, regresamos porque todavía nos falta hablar de qué pasa con el turismo. Podemos viajar, no podemos viajar, recibimos visitantes. Muchas preguntas al respecto. 8:33 minutos. Todo sobre el coronavirus.
En minutos tenemos una mesa súper importante para hablar del coronavirus, y además para hablar de temas de salud, hay que decirlo. La parte positiva, si es que puede haber una parte positiva de que haya llegado el coronavirus a nuestro país, es que nos va a ayudar a tener mejores sistemas de articulación en salud, mejorar nuestros niveles de higiene y que eso debería quedar para siempre, con coronavirus, sin coronavirus. Estábamos hablando con Alejandro Sacco, que nos está dando la explicación de cuál es la labor del Estado, y también estaba con nosotros el señor Eduardo Morón, que nos ha explicado cuál es la labor hasta este momento, de acuerdo con el protocolo de las aseguradoras y las privadas. Y ¿a dónde deben llamar? Nos faltó preguntarte, Eduardo, alguien que recibe una información poco satisfactoria de parte de cualquier centro de salud, como la que se recibió esta, que le ofrecían a una persona hacerle una prueba que en realidad no le iba a despertar ningún coronavirus, ¿no? Mira, lo primero es contactarse con su EPS o con su aseguradora. Ellos van a tener la capacidad de informar correctamente a las personas si corresponde o no corresponde. En este caso que hablábamos, claramente lo que le van a decir es ese test no te sirve para nada. De acuerdo. Y su salud es también un lugar donde... Nosotros en este caso nos hemos comunicado directamente con el superintendente de su salud para que tome cartas en el tema y ordene de alguna manera a todas las entidades prestadoras a que eviten, digamos, esta mala información Incluso debería haber un protocolo de respuestas tipo, ¿no? Para preguntas tipo, para que la discrecionalidad en estos casos se reduzca. Ahora, pero nos falta hablar de turismo. En Europa, una de las ciudades... ¿Están valoradas tus vacaciones, Ricardo? Todavía no están programadas, pero ya las restringieron antes de programarlas. En Europa, uno de los países más afectados, Italia. En cuarentena, el norte de ese país. ¿Les suenan los nombres? Milán, Venecia, uno de los focos más importantes de turismo, en cuarentena. ¿En nuestro país tenemos algún tipo de afectación ya? Carlos Canales es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Bueno, definitivamente sí, pero antes de eso quería señalar, todos nos preocupamos de lo que está sucediendo dentro del Perú y son 7 casos detectados y hay toda una serie de protocolos. La pregunta es, cuando llegamos al aeropuerto y los peruanos que regresamos al aeropuerto, porque son 2 casos de peruanos que han traído importada la enfermedad y los turistas que nos visitan. ¿Qué estamos haciendo dentro del aeropuerto? En el aeropuerto, más allá de tener una mascarilla, no hay algún método preventivo. Ecuador, ahora Chile, está Santa Cruz, Argentina. Todos tienen un termómetro y una cámara que señala la sensación térmica. Te ponen ahí y el que tenga la señal roja, inmediatamente le pasan a un lado para poder medir. Esa es una inversión mínima que creo que el MINSA debería realizar para poder comenzar a tener un efecto de prevención. En el aeropuerto. En el aeropuerto, porque yo llego y cuánta gente se me va a colar que no voy a poder determinar si tiene o no tiene la enfermedad. Por lo menos hay un tema preventivo que creo que es importante. Lo segundo, la afectación económica más es de la infomedia. O sea, la epidemia de la información negativa que está generando un alarmismo extraordinario dentro de la población. Tanto es así que el gobernador regional de Ica canceló la vendimia porque no es adecuado. Sin embargo, en Argentina, que tiene más casos de coronavirus, y en Chile, se están llevando a cabo 2 conciertos populares de más de 300.000 personas durante 3 días, Lollapalooza, y no hay ningún problema. Entonces, es falta de información. Lo segundo... Una sobrereacción en este caso. Lo segundo, los gobernadores, los directores regionales de salud al interior del país se han vuelto futurólogos, ¿no? Ellos vienen, el de Iquitos, señalando, tenemos el primer caso de coronavirus cuando ni siquiera se le había obtenido los resultados. Y estaba señalando que en Iquitos había coronavirus. En el Cusco, el director regional, igual 3 casos que no existían. Hace poco en Ica, todos descartados. ¿Eso qué significa? Que tenemos que ser absolutamente serios, prolijos en la información que damos, que las autoridades sean los primeros que den tranquilidad a la población y, como se ha señalado desde el principio en la mesa, el tema de higiene. La mejor forma de prevenir esta enfermedad es la higiene y ahí, también... Sí. Ahí tienen una responsabilidad los espacios turísticos, porque por ejemplo Cusco está lleno de centros, de sitios que ofrecen comida, desde los más sencillos hasta los más caros,
y no necesariamente la higiene es nuestra carta de presentación en muchos lugares donde se vende comida, por ejemplo, ¿no? Ahí quienes tendrían que actuar, los municipios, ¿a quién le toca revisar que los locales estén todo lo limpio que se tiene que estar, ¿no? Imagínate cuando el doctor Huerta hace 2 semanas escribió un artículo, decía, en el Perú nos vamos a enfermar todos de coronavirus porque ni los hospitales son salubres, no hay agua, no hay jabón. Entonces, imagínate si el Estado no cumple ese rol, muchos de los pequeños negocios, no hablemos de los medianos ni de los grandes, porque esos cumplen protocolos de sanidad y de salubridad, HACCP y una serie de manejos y manipulación alimentaria, inocuidad alimentaria, pero hablamos de las MIPES y pymes, que son los pequeños kiosquitos que hay a nivel popular en un mercado, etcétera, posiblemente no tienen las normas de higiene. Que a veces no están ni siquiera en lugares donde las pueden tener, porque hay lugares donde hay falta de agua, pero ¿no? el tema del coronavirus trasciende, porque lo peor que pueda pasarte es una gastroenteritis y ya está. Pero en el tema que acá nos lleva es el alarmismo que estamos generando. Hoy día tendríamos que tener el Congreso de COCAL, que es la Asociación de Organizadores de Congresos y Eventos de América Latina. Si ellos nos acaban de cancelar el evento, imagínense quién va a querer tener un congreso en los próximos 60 días en el Perú. Ahora, respecto de los aeropuertos, porque es el único lugar por que puede llegar gente contaminada a nuestro país, dado que por barco no llegaría. Hemos recibido acá al director de la seguridad aeroportuaria, que nos dijo que quienes vienen de países con riesgo son sometidos a cierto control. Es decir, que la autoridad en el aeropuerto sabe, por las listas de los pasajeros, si se han embarcado en algún aeropuerto intermedio después de haber estado en países asiáticos o europeos. El señor Siriani, que es el afectado, que era tripulante LATAM, que vino, y es el primer caso que hemos tenido, él vino de Bogotá y no pudo ser detectado. Yo vine de Bogotá hace una semana y nadie me preguntó nada, pasé en 1 minuto. Y el tema es... En los pasaportes está marcado dónde estaba uno antes. Claro, el tema es que si tú eres un alemán y dices que has venido de Frankfurt y posiblemente antes hayas estado en China, por dar un ejemplo, o en Italia, ¿no? Se demoran 7 minutos, 6 minutos en estar buscando los sellos, que es verdad, pero definitivamente se te cuela mucha gente. O sea, yo no he visto a una sola persona durante 45 minutos, 1 hora que estuve en migraciones y me quejé por la demora, luego se me explicó que era justamente por lo que tú señalas. Estaban revisando los pasaportes para ver si tenía algún sello cercano a un lugar, digamos, complicado. Pero definitivamente es más sencillo tener una cámara de sensación de calor y un termómetro, y a todos los pasajeros con algunos indicadores o con el reporte de la aerolínea, que es vuelo de conexión, podríamos haber parado ese tema, como este señor de LATAM, que terminó llegando a su casa, él se sentía mal y fue a motu propio que hizo lo que tenía que hacer, que eso es lo que tenemos que educar a la gente. Si uno se siente mal, inmediatamente buscar el 113, hacer el reporte, señor Canales, tiene que funcionar señor Canales, mejor también. Vamos a hablar señor Canales, mire, la pausa también con el señor epidemiólogo del INCOR, el señor Adriel Olortegui, porque creo que hay un punto que está saliendo en la conversación que es importantísimo. La responsabilidad de cada uno. ¿Cierto? Si uno sabe que viene de lugares complicados, al primer síntoma debe pedir ayuda y acudir a un lugar para que le detecten para que le hagan la prueba de detección. Si usted que lo vayan a ver a su casa, Patricia. Que lo vayan a ver a su casa. No vayan a ver a su casa. Perfecto, doctor. Y lo que comentábamos más temprano, doctora, el primer niño con resfrío, persona con resfrío, que se quede en su casa. Exactamente. ¿No? Pero si viene de zonas de Europa, de China, donde sea, que no salga, sino que pida que vayan a su casa. Perfecto. Para que lo vayan a ver a su casa, porque estar esperando en la sala de espera puede contagiar a los demás si tuviera el coronavirus. Para que quede claro, si es un niño que no ha viajado, que no ha estado aparentemente en contacto con personas enfermas y está resfriado, tampoco va al colegio. Exacto. Nada, si no va al colegio, se quede en su casa, que le pase el resfrío. Correcto. Perfecto, porque tampoco se trata de no contagias coronavirus, pero contagias
contagias influenza. O sea, igual vas a contagiar algo que en este momento no es... no hay que arriesgarse. Tenemos que ir a la nada. pausa, solamente para decirle al señor Canales, esas medidas extremas que a veces se toman de precaución son impopulares, pero fíjese, señor Canales, en la distribución de casos en el mundo, aparte de China, que tiene más de 80,000, está el grupo de 3 países de los 7,000 casos o más: Corea del Sur, Italia e Irán. Luego viene 3 países que son del club de los miles: Francia, Alemania y España. El resto de para abajo tiene 500 para abajo. ¿Qué han hecho mal Italia, Irán, Francia, Alemania y España para que tengan estos brotes grandes? Los expertos piensan que no fueron lo suficientemente duros desde el inicio para hacer cercos que permitieron que el virus se disemine. O sea que cuando se hace una disposición de estas, de que se prohíba un evento grande, de repente la salud pública lo va a agradecer en el futuro. Muy bien, doctor Huerta, vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato. Y hay una afectación en la economía mundial. La bolsa de valores de Nueva York ha empezado cayendo 5%, ¿verdad? 5%. Y las asiáticas antes... más fuerte. Y acaban de suspender las operaciones en la bolsa de Sao Paulo porque ya perdieron más de 10%. 8,50, ya venimos. Son las 8:55 y tenemos una mesa, ya lo hemos explicado, multidisciplinaria para hablar del tema del coronavirus. Está con nosotros el doctor Alejandro Sacco, él es director de promoción de la salud del MINSA, una de las personas más involucradas en la transmisión de mensajes sobre esta enfermedad. Desde Washington está con nosotros el doctor Elmer Huerta, el médico epidemiológico que se ha unido a nuestra mesa del INCOR, Adriel Olortegui, el señor Carlos Canales, para ver el aspecto del turismo y de cómo tenemos que protegernos en los aeropuertos, y el economista Eduardo Morón, presidente de la Asociación de Empresas de Seguros APSEC y de las EPS. Bueno, vamos a conversar con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y antes queríamos preguntarle al doctor Eldincor, que nos acompaña esta mañana. Es epidemiólogo. Así es, que es epidemiólogo. ¿Qué personas son las que están en especial riesgo? Yo he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, a mí no me preocupa, yo soy joven, pero mi abuelo tiene problemas cardíacos, mi abuela es diabética. Ustedes trabajan con personas especialmente vulnerables. Exacto. ¿Qué debe hacerse en esos casos? Bueno, en esos casos lo que hay que hacer es, evidentemente, aislar a la persona de los contactos de las personas que estén con síntomas respiratorios y que tengan el diagnóstico confirmado, ¿no?, por una prueba. Lo cual ahorita no es relevante porque solamente tenemos 7 casos en el país, ¿no? Pero lo que yo creo que sí debemos de tomar en cuenta es que más allá de las acciones de los servicios de salud, como toda enfermedad viral, el coronavirus se transmite principalmente por el contacto que vamos a tener y por lo tanto la forma de prevenir es principalmente o debe de pasar sobre todo por la responsabilidad de cada uno. Es decir, cada uno de nosotros debemos de, si estornudamos, si tosemos, cubrirnos. Si creemos que hemos entrado en contacto con alguna persona enferma, como hacemos cuando hay también cualquier virosis, influenza, lavarnos con agua y jabón o si no utilizar alcohol. Ahora, ¿no? doctor, ¿es verdad que normalmente no te mata el coronavirus, sino lo que te mata es una condición médica que, por ejemplo, te da una neumonía, se te complica algo que ya tenías mal? A un paciente en este momento que tiene problemas crónicos, ¿qué cuidados le recomendaría para hacer menos vulnerable al virus, por ejemplo? ¿No? Bueno, la recomendación es la que se hace para atenuar cualquier infección respiratoria estacional, sobre todo invierno, y es que las personas vulnerables, los mayores de edad, en este caso que son los que mayor letalidad muestran, sean vacunados, ¿no?, contra el neumococo, contra la influenza, que en todo caso serían los cuadros sobreagregados que, aparte de sus condiciones crónicas, harían que se produzca un cuadro grave y la muerte, ¿no? Las vacunas son gratuitas, ¿dónde se adquieren? ¿Cualquiera se puede vacunar? Las vacunas de influenza sí son gratuitas. Las de neumococo sí son por seguro, ¿no? ¿Y esas vacunas son las mismas todos los años o cambian de año en año según las informaciones médicas que vienen del hemisferio norte? Claro, las vacunas de la influenza cambian más o menos cada 3 años porque se va monitoreando las cepas de influenza que están circulando.
Y lo que se busca con las vacunas es, en todo caso, potenciar y poner en mayor alerta al sistema de defensa, al sistema inmunológico de las personas, y así evitar que hagan las formas graves y puedan morir, ¿no? Muy bien, vamos a pedirles que nos acompañen para escuchar las dudas que vienen desde distintas regiones de nuestro país. Estamos con Jorge Turpo, nuestro editor en Arequipa, editor de noticias en Arequipa, y Jorge tiene preguntas sobre lo que está pasando allá. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tienen ustedes un caso de coronavirus confirmado, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Ricardo, Fernando y a todo el panel? Sí, efectivamente, desde que el sábado se confirmó en la mañana el primer caso del nuevo coronavirus en Arequipa, había preocupación. Y hoy tengo para darles información, antes de entrar con la pregunta, información de último minuto. Se ha suspendido la atención en la Corte Superior de Justicia de Arequipa y también en el módulo de la Fiscalía en el distrito de Hunter. ¿Por qué? Porque resulta que la madre del paciente, del primer paciente con el coronavirus en Arequipa, trabaja en la Fiscalía del módulo de Hunter. Los propios trabajadores del módulo de justicia se han encargado de difundir esta información que Salud no había difundido. Y como medida de prevención, se ha suspendido la atención, tanto en el módulo de justicia de Hunter como en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, donde también esta trabajadora, el Ministerio Público, habría estado en contacto. Se han puesto 2 letreros en estas instituciones indicando que por motivos de salud se suspende la atención esta mañana. Aquí la preocupación de los propios trabajadores del Ministerio Público y de la Corte Superior de Justicia están denunciando de que no se habrían activado con tiempo los protocolos de prevención, que a ninguno de los trabajadores se les ha llamado para ser evaluados en su salud. Recién hoy se está tomando esta medida cuando la trabajadora la semana pasada ha acudido a laborar de manera normal. Esa es la preocupación que hay en este momento en Arequipa, tanto en la Corte Superior de Justicia como en el módulo del Ministerio Público en Hunter. Y la trabajadora, esa es la información que queremos compartir. Para que nos quede claro, ha presentado síntomas. Sí. Todavía esa información no la manejamos, Patricia, porque no se miren, la información ha llegado de tal manera y de manera tan irresponsable que se ha difundido hasta el nombre de la señora en las redes sociales. O sea, lo único que sabemos es que hay una señora que trabajaba en un lugar cuyo hijo tiene coronavirus, punto. Sí. Nada más. Y ahí o sea, se ha no generado sabemos toda esta que alerta. está enferma, la señora no sabemos si ha estornudado una vez. O sea, que lo que parece más bien una noticia de paranoia, Jorge. Es cierto, pero aquí lo que indican es que las autoridades de salud no se acercaron en ningún momento ni a la Fiscalía ni al Poder Judicial a hacer los protocolos de seguridad. No, pero se está difundiendo, incluso por redes sociales, el nombre de la señora, claro, y se está generando todo ese problema. Sí, y la estigmatización, ¿no? ¿Existe un protocolo para ese tipo? ¿Cómo se tiene que responder desde el Ministerio de Salud? Es más, hay un equipo del Ministerio de Salud que ha llegado el día de hoy allá, la información que nos han dado del CDC, del INS y de la IGEPS, y lo que se aplica es el cerco epidemiológico. Esta persona debe estar perfectamente identificada. Claro, hay aspectos que ya van un poco más allá, que es la sensación de la población. ¿Su mamá y cerrar el lugar de donde trabaja su mamá? Sí, no, allá, desde mi punto de vista, y creo que el Ministerio de Salud está pidiendo la calma, ¿no? Es decir, no podemos entrar en una onda de un poco de pánico. Lo que sí tendría que haberse hecho rápido es ver si la señora tiene síntomas y que no siga yendo a trabajar. Y también, ¿no?, pedirle a la señora que se comunique, o a todas las personas que han tenido contacto con este ciudadano, que se comuniquen inmediatamente con la Dirección Regional de Salud de Arequipa y con el equipo que está allá del Ministerio de Salud. También una parte reposa en la actitud de la comunidad. Ahora, ¿se puede? El Ministerio de Salud tiene que saber que la mamá de una persona contaminada es susceptible de estar ella contaminada. Yo diría que en el cerco epidemiológico debe estar identificada esta persona, porque es el protocolo normal que se sigue, y creo que este caso un poco va más allá de esa situación, ¿no? Jorge Turpo tiene una pregunta sobre el caso que le escuchamos. Te escuchamos, Jorge, por favor. Sí, Patricia, para preguntarle al doctor Alejandro Sacco, las 7 muestras que se han tomado a raíz de la confirmación del primer caso, recién indican las autoridades de salud en Arequipa que van a ser enviadas a Lima. ¿Por qué se espera tanto tiempo para poder enviarlas? Y la respuesta en Arequipa es que en 4 días recién se pueden conocer los resultados que hacen en el Instituto Nacional de Salud. Esa es la preocupación también en las regiones, que por qué se demora tanto en enviar las muestras a Lima y en tener la respuesta. No son 4 días, son entre 6 y 8 horas. Claro. El asunto es que llegue, ¿no? El doctor sabe, que llegue rápido, y hay que pedir la colaboración también de las empresas de transporte aérea. No hay ningún problema en traer una muestra adecuadamente sellada en un avión, ¿no? ¿Se han negado?
es un llamado, ¿no?, a todas las situaciones que se podrían presentar, ¿no? Muy bien, 9 de la mañana con 3 minutos, escuchamos titulares, volvemos aquí en Ampliación de Noticias, esta cobertura especial por el coronavirus. Interesante cuando uno sale de Lima y empieza a escuchar otros problemas que tienen que ser atendidos. Estamos ante una situación difícil de manejar, para todos los países ha sido difícil, pero estamos en una ventana de oportunidad. Solo tenemos 7 casos. Cualquier cosa que no funcione en este momento, hay tiempo para solucionarla. Una de las quejas que nos ha transmitido Jorge Turpo ha sido de la población arequipeña, el hecho de que las pruebas demoran mucho en llegar a Lima. Tenemos entendido que ya va a darse, doctor Sacco, lo antes posible la posibilidad de que estas pruebas se realicen en provincias. Así es, está trabajando el CDC en coordinación con el INS la posibilidad de descentralizarlos. Esto tiene también procesos que hay que cumplir, pero esa es la idea también, ¿no? Porque hay que garantizar que a donde llegue la prueba se haga bien la prueba, porque si no de nada sirve descentralizarla y que se haga mal. Así es, ese es un aspecto de la respuesta del Estado, del gobierno, pero también el otro es, y frente a estas noticias, es llamar a la población a que tengamos la calma del caso. El Ministerio de Salud está aplicando las normas correspondientes específicas, la que se aprobó ayer, y las generales, porque tenemos experiencia nosotros en abordar estos problemas de epidemiología comunitaria, ¿no? Entonces, calma y obviamente precaución, pero con calma. Ahora, también se han cancelado, perdón, a propósito de lo que decía Carlos Canales y también lo que señalaba el doctor Elmer Huerta, la importancia de a veces poner el interés general por encima de algún otro. Mencionaba lo de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires acaba de disponer la cancelación de todos los espectáculos públicos masivos. El primero en verse afectado precisamente ese concierto de... Lógico. Se va tenemos programada la feria más grande de turismo en nuestro país, la nacional. ¿Para cuándo es? Ese es en mayo, y esperemos que en mayo ya la película esté mucho más clara, pero tenemos el Campeonato Mundial de Skate y el Campeonato Mundial de Roller en Semana Santa, del 5 al 11. Esperamos 6.000 extranjeros que vienen de la región. Pero yo creo que el señor Huerta decía una cosa, ¿no? Hay que tomar medidas preventivas, sí, pero el alarmismo no es bueno y no ayuda, porque la OMC y la OMT, los dos organismos, han señalado: no cancelen sus viajes. Pueden viajar, tomen el cuidado del caso. Tenemos Semana Santa dentro de poco. Y si no nos morimos del coronavirus, nos vamos a morir de hambre los empresarios de turismo que una vez al año vivimos de este tipo de actividades. En aquellas regiones donde no ha llegado ningún caso de coronavirus, es más seguro irse en este momento, no sé. Y es tal vez una oportunidad extraordinaria para hacer turismo interno, que estar pensando: me voy a Italia, me voy a Francia, me voy al interior. A Cusco, Arequipa. Vamos a ver. Mira, ayer salió la noticia. Muy bien, hay un aspecto que sí nos gustaría preguntarle al doctor Olortegui, porque creo que sí es interesante, que no puede haber... Pareciera que no debiera haber tanta discrecionalidad, sobre todo en los organismos públicos. Cerrar un juzgado, cerrar una fiscalía, no es poca cosa. Estamos hablando de gente que se va a quedar sin atención, y parece haber sido un cierre producto más de la paranoia que de ninguna otra causa. Debería haber más, digamos, tener más dientes la autoridad de salud, más garras para decir: ojo, nadie hace nada si es que la autoridad de salud no lo autoriza. Exacto. ¿No es cierto? O usted, señora, no puede decidir caminar por la calle si le han dado una cuarentena, ¿no? No nos vamos a poner el plan de Rusia, que a la gente la siguen con drones, pero tampoco que todo quede a discrecionalidad de cada uno, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En el caso de lo de Arequipa, yo creo que ha habido un exceso en la decisión de cerrar los servicios judiciales, porque era tenía más sentido común aislar, decirle a la mamá del paciente afectado que no vaya a trabajar hasta que se confirme si es o no está infectada por el coronavirus, ¿no? Y obviamente eso también pasa por una responsabilidad personal, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, todas las enfermedades virales, y eso ha sido siempre así, la mejor manera de evitar que se propaguen es cuando uno toma conciencia de que debe de evitar que pase a otras personas, ¿no? Y eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Si estamos mal, no juntarnos con otras personas, no contaminar ambientes, mantenernos siempre limpios, cubrirnos, y si alguna persona
por A o B motivos se contamina con una persona que está infectada, entonces tiene que lavarse, porque una cosa es contaminarse y otra cosa es infectarse. Vamos entonces a Trujillo, pero antes escucharemos una vez más en Washington al doctor Elmer Huerta. Adelante, doctor Huerta. Sí. Gracias, Fernando. Solamente con respecto a esto de las disrupciones, porque esto se llaman disrupciones. Esto está provocando una enorme disrupción en la vida diaria de muchísima gente y obviamente de los espectáculos, los negocios y todo. El día de ayer se informó que uno de los torneos de tenis más importantes de California, que se llama Indian Wells, ha sido suspendido y todos los tenistas ya están allí incluso practicando, se suspendió. El día de hoy se anuncia que el partido que juegan esta tarde el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund se va a jugar a puertas cerradas. Por supuesto que son inconvenientes enormes, pero yo creo que hay que poner un poquito en perspectiva a quién se está protegiendo. ¿Estamos protegiendo a los niños? No, porque ellos casi no se enferman de esto y no mueren. ¿A los jovencitos? No. La muerte se está produciendo en nuestros ancianos. Son los ancianos mayores de 70, 75, 80 años son los que están muriendo por miles. Entonces, todo esto en realidad se está haciendo para proteger a esa población vulnerable. Doctor, fastidia, pero tenemos que aceptarlo. Doctor, y precisamente por tener Latinoamérica, el Perú particularmente, una pirámide poblacional muy distinta, por ejemplo, a la europea, ¿eso puede afectar el número de casos y la tasa de mortalidad, evidentemente? En esos países hay mucha más población mayor, ¿no es cierto? Obviamente, pero nosotros también tenemos población mayor. Entonces yo creo que lo que dice nuestro invitado es muy importante, es decir, ese balance entre ser alarmista y poner los principios de salud pública, esos cercos en marcha. Es fastidioso para todos, obviamente, pero yo creo que al final es la salud pública la que tiene la razón en muchos de estos eventos. Muchas gracias, doctor Elmer Huerta. Ahora sí nos vamos a Trujillo y tomamos contacto ahí con nuestro colega y productor Jorge Rodríguez. Jorge, adelante, por favor, desde Trujillo. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Patricia, Ricardo y a todo el panel presente esta mañana en RPP Noticias. Aquí en La Libertad, las muestras de 2 casos sospechosos de COVID-19 han arrojado negativo durante las últimas horas y se está planteando prohibir o suspender, en todo caso, algunas de las festividades tradicionales. Una de ellas es la Feria Internacional de la Ciruela de Virú, que ya fue cancelada por el Consejo de la Municipalidad en esta provincia. Y en ese sentido, mi pregunta para... Sí. Hay que decirlo, Jorge, Sí, para Patricia. los que no han estado. Yo he estado en la fiesta de la ciruela y es un evento magnífico, además, Pero no hay caso ¿no? de coronavirus en Trujillo. Ni en Chiclayo. Ni en Chiclayo, una pena, ¿no? Que se haya suspendido esta fiesta tan bonita y tan tradicional. Es el pánico. Sin duda, Patricia, es una de las festividades más importantes del norte del país y una actividad que dinamiza toda la economía de la provincia de Virú, pero por lo pronto ya se ha determinado la suspensión de esta actividad que se suele llevar a cabo entre los meses de marzo y abril. En ese sentido, mi pregunta para Alejandro Saco, el director de promoción de la salud del MINSA, ¿cuál es el protocolo específico, por favor, que se sigue apenas se tiene un caso sospechoso en regiones y cuáles son los canales para que de manera más inmediata se pueda confirmar o en todo caso descartar un caso de coronavirus? Sí, bueno, ayer ha sido promulgada la norma que establece el protocolo y esta norma especifica todas las categorías y los pasos que te tienen que ir dando. La primera es la detección, hay un trabajo también comunitario y familiar en la familia, pero ya cuando esto ingresa al sistema de salud hay toda una secuencia que va viendo a través del análisis médico y clínico cuáles son los pasos a seguir y la recomendación general es que estos casos en la mayoría solamente se atienden de manera domiciliaria. Ya si hay una complicación, se pone al tanto al establecimiento de salud público o privado para que se tomen las medidas correspondientes. Y en relación a la suspensión de esas actividades como la Feria del Ciruelo u otras, hay que hacer un llamado con la mejor buena voluntad a los alcaldes, a las entidades del sector público, para que tomemos esto en su real dimensión. El Ministerio de Salud está trabajando a través de todos los protocolos, somos miles de trabajadores en el país que estamos trabajando con la comunidad y en realidad hay algunas cosas que están saliéndose un poco de control, que deberíamos retornar a la calma en el marco de las funciones autónomas que tienen los gobiernos regionales o las municipalidades ¿Qué quiere en el decir contexto. respecto de esas suspensiones? O sea, ¿a usted le parece que son ¿Exageradas? racionales? No hay ningún caso de coronavirus en estas regiones, ¿no? En todo caso, podrían ser producto de una alarma que no se condice con la situación real. Tenemos 7 casos, todavía no estamos en una diseminación comunitaria de esto, todos los expertos lo han dicho, aquí está el doctor. Entonces, sí son medidas
medidas que están saliendo un poco de lo que corresponde en este momento, sin dejar de lado esto puede verse después distinto. En el futuro. Un abrazo especial a todos nuestros amigos de Virú que se han quedado sin su fiesta de la ciruela, que además uno no sabe la ciruela magnífica que hay en Virú, que además hay mermelada de ciruela, licor de ciruela. No se preocupen, ya habrá tiempo de que vayamos nosotros a probar sus magníficas ciruelas. Fortalecen el sistema inmunológico como el arándano, el camu camu. O sea, los deberíamos mandar todos a comer ciruelas, claro que sí. Claro, yo creo que debe de rescatarse un concepto muy importante que dentro de las acciones que hace el sistema de salud, que es el cerco, ¿no? El cerco epidemiológico es precisamente eso. Circunscribir a los casos a un espacio donde no puedan propagar la enfermedad a otros. Porque si hablamos en términos reales, teóricos y científicos, el coronavirus, por ser nuevo, toda la humanidad, cada uno de nosotros es susceptible, porque nunca hemos estado expuestos a un coronavirus. Por supuesto. Entonces no tiene ningún sentido que si todos somos susceptibles, por cualquier condición o situación que se dé, estemos aislándonos todos, ¿no? El Ministerio de Trabajo acaba de emitir una guía laboral para el tratamiento del coronavirus. Además de hacer este énfasis en estar atento a lo que comunique el Ministerio de Salud, dice que si los trabajadores están resfriados, refieren que han estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas como casos sospechosos de coronavirus o que 14 días antes visitaron áreas de riesgo de transmisión, pues deben llamar de inmediato al Ministerio de Salud número 113 y además también dispone para los empleadores. Contactos o viajeros, está clarísimo. Listo, ahí está. Nos vamos hasta el norte, Chiclayo, a ver qué nos dice nuestro colega Ruperto Arroyo. Ruperto, buenos días. Fernando, muy buenos días. Buenos días también a Patricia y a Ricardo, ahí en el panel central. Aquí en Chiclayo la preocupación gira en torno a que en medio de las complicaciones que ya cuentan los hospitales de Chiclayo para atender a los pacientes del Seguro Integral de Salud, el gerente regional del sector, Jorge Ordemar Vázquez, ha precisado que se requieren de 26 millones de soles para activar un plan de contingencia por coronavirus y en ello pues incluye los insumos, recursos humanos, medicamentos, equipamiento, plan de actividades de prevención. Entonces, lo que nos deja muy preocupados es en el sentido que nos señala que solo han previsto lugares a donde derivarían casos de ser confirmados en las próximas días o semanas y han previsto el Centro de Salud de Cerropón. Y lo que nos queda como gran interrogante es ¿cuándo se dispondrán de estos recursos para darle tranquilidad a la población de que esto se está activando correctamente? Y esa pregunta se la traslado justamente al doctor Alejandro Sacco, que está en el panel. Bueno, doctor Sacco, 26 millones solamente para una región. El presupuesto total que se ha asignado... Sí, es más o menos de 30 millones. O sea, hay una serie de brechas que existen en el sistema de salud, pero acá la principal responsabilidad de los directores regionales es la gestión. Ellos son autónomos y tienen el mandato en su región para organizar sus servicios en una situación de estas, y de hecho hay un plan que implica financiamiento, pero la gestión y la organización de los servicios es fundamental, y el liderazgo de los directores regionales de salud para calmar a la población también y para ordenar a sus prestadores. Recordemos además que no se necesita sitio donde estar acumulando enfermos, a menos que sean de gravedad. Así es. Y hay Chiclayo hubo una iniciativa pésima de sacar a los niños que tenían leucemia para usar ese espacio en un hospital para poner gente con coronavirus. También un llamado a la calma de nuestros colegas del sector, los prestadores, los diversos profesionales de la salud, a tener esto en la justa medida. Así es, no se necesita, la gente tiene que estar en su casa, encerrada en su casa, a menos que efectivamente se trate de adultos mayores, que son los que pueden estar complicados. Son las 9:21, vamos a una pausa, seguimos conversando sobre este importantísimo tema y les vamos a contar cuántas llamadas hay registradas hasta ahora en el 113 falsas. No lo podemos creer, eso realmente es indignante. Todo sobre el coronavirus. Son las 9:25 en el Perú, 13:25 de la tarde en Italia. Nos vamos a Milán, capital de la Lombardía, que es la región más afectada de Europa y que ha dado lugar a una cuarentena que afecta a más de 12 millones de personas. Y estamos en contacto ahí con Bárbara Facchetti. Buenos días, Bárbara. Buenos días. Cuéntanos, por favor, ¿cómo reacciona la población del norte de Italia ante estas medidas restrictivas impuestas por el gobierno central para evitar la difusión del virus?
Bueno, a partir de ayer salió un decreto del gobierno que ahora las medidas son muy serias, medidas de seguridad que hay que respetar. O sea que la gente tiene que evitar desplazamientos a menos que sean necesarios por motivos de trabajo o de salud. Si la gente tiene fiebre, problemas a respirar, tiene que llamar al médico, quedarse en casa. Y están suspendidos todos los eventos organizados, culturales, ferias, eventos deportivos. Cerrados están los museos, los cines, las escuelas, las universidades. Los bares están abiertos de 6 a 18 de la tarde, bares y restaurantes, para la gente que tiene que trabajar y necesita salir a comer. Cerrados están los gimnasios, centros deportivos, piscinas. O sea que en este momento cada uno tiene de verdad que cuidarse para protegerse a sí mismo y para proteger a los otros y para tentar de verdad para evitar que se extienda este coronavirus. Por supuesto. ¿Y diría usted que está asustada las personas o simplemente, Bárbara, han tomado con calma estas indicaciones? No, la gente ahora está asustada de verdad, porque al principio la gente estaba como que, bueno, sí, a los jóvenes no les va a pasar nada, solamente son viejos que ya tienen problemas. En este momento, al ver que los números están subiendo cada día, de un día para el otro, 1000 casos más, la gente se está de verdad asustando y nos han dicho que nos quedemos en casa. Bueno, me imagino Bárbara, que la vida ha cambiado completamente, Bárbara. Huerta quiere participar. Disculpa. No, gracias, Patricia, Ricardo. Bárbara, tengo una pregunta para usted. Las autoridades han informado o se hablan de qué falló, por qué explosionó este brote tan grande allí en el norte de Italia. ¿Qué hubo? ¿Qué se hizo de malo? ¿Se habla de eso? No, bueno, de eso no sabemos porque tuvimos unos primeros casos y estos casos de gente que tenía este virus y a lo mejor no se cuidó. Ese es el problema, que la gente en lugar de quedarse en su casa y protegerse y evitar el contagio, salió tipo que se fue a la montaña y el virus se está difundiendo así. Eso es el problema, que la gente no tuvo mucho sentido común. Gracias. Doctor Huerta y Bárbara, nos han mencionado muchas cosas que no funcionan, pero ¿se han celebrado misas el día de ayer en Milán y en el resto de la Lombardía? Perdón, no he entendido, no he escuchado. Si las misas han tenido lugar o han sido suspendidas también. Las iglesias, estas cosas también. O sea, los centros donde hay mucha gente están cerrados. Me han contado que, por ejemplo, se han muerto personas y que no han hecho funerales. O sea que... Claro, bueno. Increíble. Sí. Es la cuarentena, ¿no? Las restricciones que pone la cuarentena. Sí. Bueno, muy bien, Bárbara. Esperemos que pase rápido este asunto y que puedas nuevamente tener una vida normal y que, por supuesto, siga bien de salud. Muchísimas gracias, Bárbara, por estar con nosotros. Bueno, y antes que se... Gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias. Tenía una pendiente, en el tema turístico. ¿Qué tan importante es el flujo de turistas chinos, donde empezó y donde hay serias restricciones, Carlos? 1% del turismo, 4,5 millones que llegan al Perú, 45.000 llegan al Perú, 20.000 ya cancelaron, no van a venir, más o menos 30 millones de dólares de pérdidas económicas. Los viajes de Europa se están reduciendo, postergando, más que reduciendo, se están postergando para mayo, junio, que cambie el tema. Estados Unidos sigue normal, Latinoamérica sigue normal, por lo tanto, viajemos sin miedo. Una forma de generar endorfinas es viajar, pero viajemos a los lugares seguros, hagamos turismo interno, tenemos Semana Santa, tenemos eventos que, por favor, a las autoridades, y es muy importante, lugares que no hay síntomas de coronavirus, lo ha dicho nuestro especialista, no debemos tener temor, hay que tener cuidado, se ha repetido 20.000 veces, lavémonos las manos, tratemos de tener respeto por el otro, no hablando cerca ni escupiéndole a la cara, porque muchas veces tenemos esa mala costumbre. Y lo otro es pedirles, por favor,
a que esta es una actividad muy importante. La salud está primero, pero también tenemos que no llegar al alarmismo ni al pánico. Hay que tomar medidas prontas. Si uno se siente mal, 113 y tratemos de buscar. El turismo es una actividad muy importante, pero obviamente la salud es primero. Vamos a hablar después de la pausa de lo que está pasando con el 113 y algunas películas y novelas que se han puesto de moda. La peste de Camus nunca ha vendido más ejemplares. Por cierto, es una magnífica novela. Así que si es el coronavirus hace que la gente lea La peste de Camus, pues bienvenido. 9:31 minutos de la mañana. De la mañana con 37 minutos, continuamos en ampliación de noticias, una mesa dedicada al coronavirus. Vamos a tomar contacto, hemos conversado con una colega desde Italia, ahora conversamos con nuestro representante, el embajador del Perú en Italia, el embajador Eduardo Martinetti. Embajador Martinetti, buenos días, bienvenido. Buenos días, embajador. Hola, buenos días, un gusto saludarlos. ¿Cuál es la situación, embajador, de la comunidad peruana residente en Italia, donde hay una presencia importante de casos de coronavirus, hay una cuarentena, sobre todo para la región norte? Así es, tenemos un número relativamente importante de peruanos viviendo desde hace muchos años en Italia. De acuerdo al último padrón electoral, son aproximadamente 92.000 los votantes. Sin embargo, si hay que incluir pues niños y no registrados, realmente este número puede ser relativamente más grande, ¿no? Hasta el día de ayer, sin embargo, no teníamos registro de ningún connacional que hubiese adquirido el coronavirus. Lamentablemente, hoy ya tenemos información sobre el primero de ellos en la localidad de Bolsonaro, en el norte del país. Aparentemente se trata de una persona de 50 años que estaba trabajando en una localidad cercana a Bolsonaro, ¿no? Bien, solamente entonces es un caso reportado oficialmente de peruano contagiado, en este caso una peruana, ¿no? Un peruano, un ciudadano peruano. Lamentablemente, tenemos que ponernos en la posición de que no podemos ser tan optimistas como hasta ahora, porque cuando se presente el primer caso, lo más probable es que haya algunos otros contagios en el entorno familiar o en el entorno social. Y entonces es probable que en los próximos días aparezcan nuevos casos. Más casos de peruanos. ¿Qué tipo de contacto mantienen los peruanos enfermos, embajador? ¿Cómo está? Buenos días. Con la embajada y si es que... contacto? Pero no. Sí, ¿qué tipo de contacto van a mantener? Y si sabe usted el estado de salud, más allá de que la persona tenga coronavirus, tiene un problema serio, más bien lo tiene suave. ¿Ha logrado hablar ese tipo de comunicación? Sí, en realidad es nuestro consulado en Milán el que ha recibido la información. Nuestros consulados, tenemos la fortuna de tener 5 consulados en Italia. Ya, eso es bueno. Y en la zona norte está pues muy bien cubierto porque tenemos en Turín, en Milán, en Florencia y en Génova, que es justamente toda la zona norte donde está el mayor contagio. Nuestros consulados han estado difundiendo toda la información sobre las medidas de prevención, recomendaciones de todo tipo a través de las redes sociales, y este es un medio que pues ha venido funcionando muy bien en el pasado para las convocatorias a elecciones y para los anuncios que fueran de interés para los peruanos. Sin embargo, como es lógico, no todos acceden a esta información, no todos siguen a Facebook o las otras redes, ¿no? La información que hay sobre este ciudadano es que está internado, que está en cuidados intensivos, pero no tenemos, de acuerdo a las normas de privacidad en Italia, la posibilidad de dar el nombre. Muy bien. Evidentemente el consulado tiene los datos y estará tomando contacto con la familia ya, ¿no? ¿Y las actividades de la embajada, de nuestros consulados, se han visto afectadas, señor embajador, por esta situación?
No, los consulados están todavía funcionando felizmente con normalidad. En algún caso, alguno de los contratados locales, del personal local, que tiene niños pequeños o que debe transportarse en medios masivos, ha sido licenciado por cuestiones de precaución, de prevención, pero la mayor parte del personal sigue trabajando y los consulados siguen laborando en el mismo horario. Se está pidiendo por las redes sociales que en atención a las recomendaciones sanitarias, los peruanos no vayan al consulado a no ser que tengan un trámite urgente, impostergable, y que si tienen que ir al consulado vayan solos, no vayan acompañados de familiares, hijos pequeños. Estas y algunas otras recomendaciones prácticas para evitar pues el contagio, ¿no? Claro, de hecho, sí. Embajador Martinetti, ¿y qué se recomienda a los peruanos que en estas circunstancias quieren venir a su país natal de la misma manera que a los italianos? Habida cuenta de que es un país donde hay más de 7.000 casos. ¿Cuál es la recomendación que se hace en estas circunstancias a quienes quieren venir de Italia al Perú? Fíjese, yo diría que la recomendación es abstenerse por el momento, a no ser que sea de absoluta necesidad. En primer lugar, porque aquí la recomendación fundamental es que nos aislemos. En la medida de lo posible, la vida nuestra aquí en Roma, donde el nivel de contagio todavía no es, a Dios gracias, alto, tan alto como en el resto del país, los restaurantes pues funcionan en horario restringido, no hay cines, no hay teatros, no hay casas de juego, no hay bares, en fin, todo está cerrado, los centros comerciales no van a atender los fines de semana ni los feriados, entonces la medida más, la mejor medida que podemos tomar es el contacto social. Y eso supone que la gente trabaja y se va a su casa y permanece en la casa hasta el día siguiente. Entonces, tomar un medio de transporte con otros, no sé, 200, 300 pasajeros, durante 18 horas con el intercambio de aviones en Madrid o en Amsterdam, es una cuestión complicada, ¿no? Ahora, los peruanos somos así, o sea, tenemos la boda de la hermana la próxima semana y vamos a hacer lo posible para llegar, ¿no? Pero yo creo que la recomendación aquí es tomar esto con seriedad, ¿no? Embajador, porque en realidad está fuera de control un poquito el caso del contagio en Italia, sí. Sí, habla el doctor Huerta, embajador, muy buenos días. Quisiera hacerle la misma pregunta que le hice a nuestra invitada anterior, que también estaba en Italia, y la razón de hacer la misma pregunta es porque en el Perú estamos recién empezando. Ustedes en Italia están ya mucho más adelantados en lo que es esta epidemia. En las lecturas que usted ha hecho en los diarios o en los programas de televisión de análisis que se hacen, ¿se ha logrado decir qué se hizo mal? ¿Por qué explotó el brote tan grande en el norte de Italia? Obviamente para que nosotros no cometamos el mismo error. Es difícil saber, doctor, porque en realidad se dice que no se llegó a conocer el caso cero, ¿no? Que probablemente el contagio estaba ya un poco difundido para el momento en que apareció, que se registró el primer caso, ¿no? Ahora, lo que nosotros todos pensábamos que iba a funcionar muy bien es que las informaciones, la transparencia oficial para dar a conocer la situación en las primeras semanas era óptima. En segundo lugar, estamos hablando de un país con un gran desarrollo institucional. En Italia las instituciones funcionan y entre ellas el sistema sanitario, el sistema hospitalario es de primer nivel. Y entonces todo esto nos deja un poco que pensar, porque las medidas preventivas debieron haber dado resultado, acompañadas desde luego de las primeras medidas de contención. Sin embargo, no fueron suficientes. Probablemente
en algunos casos han entrado a contagiar a personas mayores. El promedio de las personas que han fallecido aparentemente... Se ha hablado de que en algún momento no se hicieron los cercos necesarios, no se hicieron la prohibición de espectáculos al comienzo, que se le tomó un poco a la ligera. Sí, pues la verdad es que cada vez que aparece uno de estos virus aprendemos algo, ¿no? A mí me tocó estar en Arabia Saudita con el MERS, y el MERS en los primeros 2 años la incidencia y la mortalidad era de 35%. Correcto. Y los primeros que morían eran los médicos. Y entonces, en cada una de estas situaciones hay que aprender, y hay que aprender rápido. La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos un mes de ventaja con relación a Italia. Exacto. ¿No? Por eso que en el Perú recién estamos empezando, tenemos 2 casos cero, uno en Arequipa, uno en Lima, y por eso que quisiéramos saber ese tipo de cosas para no cometer los mismos errores y que no tengamos un brote grande en nuestra patria. Así es, el tema de los colegios, de los escolares, es importante. Creo que si se pueden adoptar medidas de contención a tiempo, evidentemente van a evitar la propagación, ¿no? Cada país también tiene sus propias realidades culturales, ¿no? Yo recuerdo en la época del cólera en Lima, yo trabajé en el tema desde la Cancillería, y lo que vimos es cómo se expandió rápidamente desde el Callao, por ejemplo, a Cajamarca. Y en Cajamarca me parece que hubo un número relativamente grande de contagiados muy rápidamente, y esto fue a partir de un funeral. Es decir, alguien que fue del Callao a Cajamarca y contagió a toda la familia en medio pueblo. Entonces, el tema de la información, transmitir la información, que la gente se lo tome en serio, que vean que cada quien tiene una responsabilidad, y que el gobierno pues seguramente irá tomando las medidas de contención tan rápido como pueda, ¿no? Y yo creo, Patricia, Ricardo, Fernando y los invitados también, y a nuestros oyentes, que al comienzo de estas cosas a veces uno tiene tendencia a decir, caramba, qué exagerado, ¿por qué se hace? Y después de repente, caramba, ese tipo de cosas exageradas, entre comillas, al comienzo, fueron las que evitaron los brotes grandes, y eso lo que sucedió en Italia, en donde hay 3 países que tienen más de 7.000 casos en el mundo: Corea del Sur, Italia e Irán. Algo pasó en esos 3 países que permitieron que se produzca un brote tan grande, embajador. Muchísimas gracias. Embajador, muchísimas gracias. Vamos a, por supuesto, mantener contacto con usted más adelante. Italia es uno de los países más afectados. Regresamos al Perú, son las 9:49. Fernando, Patricia, tomamos contacto con el profesor Lucio Castro Chipana, es el secretario general del SUTEP, que ha propuesto que el Ministerio de Educación evalúe la decisión de pronto retrasar el inicio de clases. Profesor Castro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Es cierto, en la última Asamblea Nacional de Delegados, un tema que ha sido motivo de discusión es justamente la situación del coronavirus, y de qué manera los maestros y de qué manera los alumnos pueden resultar unos participantes de la solución del problema, o en todo caso mitigación, y otros afectados. Y el acuerdo ha sido de sugerir, plantear al Ministerio de Educación que evalúe justamente qué colegios son los que tienen precariedad en el tema de la salubridad, de la infraestructura. Y allí hemos tenido en cuenta cifras que no son de ustedes, sino que son de conocimiento público y que preocupan. Por ejemplo, si el Ministerio, a través de PRONIC, te dice que son 100.000 millones de déficit en infraestructura, y parte de la infraestructura es el tema sanitario, si los estudios te indican de que el 50% de las instituciones educativas no tienen agua, desagüe, entonces definitivamente tenemos que preocuparnos, y nosotros consideramos que es el Ministerio que debe evaluar qué instituciones tienen esta precariedad, generar las condiciones mínimas de salubridad a efecto de salvaguardar la integridad, la vida, la salud de los alumnos principalmente, y asegurar pues que se otorguen y se generen condiciones mínimas, ¿no? Sí. El mismo doctor Huerta señalaba, o hacía una pregunta o reflexión, y señalaba, si un profesor le dice al alumno que la mejor manera de prevenir el virus es mediante el agua, mediante... Jabón, agua y jabón, lavarse las manos. Jabón, desinfectante. Si no hay, problema. Y sabe que no hay, y eso ocurre en muchas instituciones del país.
nosotros hemos encargado... Sí, profesor Castro, un momentito, por favor, para ver, no tenemos un representante ahora mismo del Ministerio de Educación, pero sí uno del Ministerio de Salud, ¿qué le puede responder al SUTEP en esta propuesta? Doctor Sacco. Lo que consideramos es que en este momento los maestros son unos principales aliados en toda la llegada a los niños y ahí tenemos que tener información clara. Y ahí creo que ustedes conocen que los trabajadores de salud en todos los territorios articulan y en este momento se va a enfatizar toda la información acerca del coronavirus. Y en este momento todavía esto no está en el análisis, la discusión acerca de lo que se plantea, sino estamos en una etapa inicial en la cual tenemos que tener todos los cuidados del caso y para evitar que el cerco tenga efectos positivos. Entonces yo diría que esto todavía no está en discusión. Muy bien, es importantísimo la noción de cerco, que es una vez identificado un caso, ir haciendo una especie de árbol genealógico de la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Quiénes estuvo? Y ahí los maestros son claves. Los maestros, si el inicio se da del año escolar, van a poder detectar, van a poder hacer las recomendaciones. Lo que están planteando ellos es que no comience el 16 justamente y supongo que se requerirá la opinión de su Ministerio de Salud. No, para ese tipo de medidas hay, claro, una serie de análisis, hasta protocolos a nivel mundial, que en este momento, aún dada la situación de concentración específica de estos casos, no está en discusión. Importante, de todas maneras, la preocupación de los profesores. Profesor Lucio Castro, ¿ustedes van a tener alguna reunión con las autoridades del Ministerio de Educación? La estamos solicitando y nosotros hemos planteado la suspensión del inicio de clase en todo el país. Hemos planteado en aquellas instituciones que justamente no tengan condiciones mínimas de salubridad. O por lo menos, si es que no haya una suspensión de clases, que haya una situación de paliar, buscar una manera de llevar, no sé, una baños portátiles. Acelerada a los docentes a efecto de contribuir de mejor forma a establecer ese cerco o la mitigación en los casos que eso suceda. Muy bien. Pero los maestros somos parte de la solución del problema, queremos contribuir en no generar la alarma, al contrario, asegurar que todos tengan los cuidados máximos, pero decimos al gobierno, decimos al Ministerio de Educación que tenga mucho cuidado y actúe con mucha objetividad, porque al decir el 16 comienza la clase sí así, sin tener en cuenta esas condiciones de seguridad en muchos colegios del país, va a ser un problema. Nos quedó claro, nos parece responsable el pedido, señor Castro, profesor Castro, sobre que se evalúe bien aquellos colegios, que se comunique, pues, y que se busque o suspender las clases, que no parece la mejor medida, o buscar que empiecen con agua limpia para poder lavarse las manos. Gabriel Vela, desde el Cusco, antes de despedir a nuestros invitados con unas últimas palabras. Gabriel, te escuchamos. Muy buenos días. En directo, nuevamente RPP está comprobando que los baños de los hospitales, tanto de contingencia como el regional en Cusco, se encuentran en pésimas condiciones. En Gamos hemos notado que no hay jabón líquido ni papel higiénico. Por ejemplo, el baño de mujeres del hospital de contingencia no tiene puerta y en la puerta de emergencia hay una camilla que está totalmente sucia y abandonada. En los baños del hospital regional la situación es peor, pues los pacientes tienen que convivir con el baño totalmente sucio, convirtiéndose en un foco infeccioso. Con respecto al caso sospechoso del nuevo coronavirus en un ciudadano colombiano, hoy en la tarde se estará enviando las pruebas, cuyos resultados se sabrá a más tardar el día miércoles, según refirió el director del Hospital de Contingencia Calderruna, Grimaldo Gutiérrez. Ya las autoridades en estos instantes se están reuniendo con los directores de hospitales y gerentes de las clínicas. Ellos sostendrán una reunión para unir esfuerzos y tomar acciones contra el nuevo coronavirus. Desde Cusco, directo en directo, RPP Noticias. Gabriel, esos son los problemas que hay que resolver ya. De esta semana no debería pasar ningún solo hospital debería estar sucio o sin baños habilitados. Qué doloroso, Patricia. Escuchar una intervención final de nuestros invitados. Sí, empezamos por el doctor Huerta, que estamos escuchando su vocecita. Sí, gracias. Decía qué doloroso escuchar este tipo de cosas, Patricia. Baños sucios en un hospital en nuestro país. Bueno, a nuestros oyentes decirles que hay que guardar la calma. Recién estamos empezando esto, ya los casos están identificados. Lo que tenemos que hacer es ejercer nuestra responsabilidad personal. Muy bien, aprender doctor. A toser y estornudar en público. Si estamos enfermos, no salir de la casa, lavarnos las manos frecuentemente y estar atentos a noticias basadas en evidencias como la que ofrecemos aquí en RPP Noticias, y ya el resto es confiar en las autoridades del ministerio para que hagan su trabajo bien. Tal vez, doctor, en los colegios cada cierto rato que los chicos se paren y se vayan a lavar las manos, pues no, casi como ahí, no sé, un rato para salir al recreo, ¿no? La hora de la lavada de manos, salir a lavarse todas las manos, ¿no?
Sería bueno, sería bueno. Pero hablando, ya sé que vamos a terminar, pero al señor Sacco, Alexander, una preguntita. Los desechos de las familias que están en cuarentena, ¿verdad? Papeles higiénicos y eso, ¿los están manipulando ustedes, los del ministerio, o ellos lo están botando al basurero general? Entiendo que está en el basurero general, pero habría que tener una priorización en ese campo y ahí hay que coordinar, doctor Huerta, con los municipios también, ¿no? Para establecer la llegada. Esto es del MINSA, Alexander, esto es del MINSA. Si el MINSA los ha puesto en cuarentena, el MINSA dice, señores, ¿ve qué? Les voy a dar una bolsa de plástico rojas. Sí, en una coordinación creo que es una excelente recomendación que tomamos en cuenta de inmediato. Muy bien. Muy bien, y rapidito, nos decías, el señor Canales, ¿cuánta plata se está perdiendo por el turismo? Y acá hubo una apreciación interesante. ¿Cuánto se calcula de pérdidas de dinero en turismo por el coronavirus? En el mundo, ya más o menos las cifras están establecidas por la OMT, por la Asociación de Aerolíneas, más o menos unos 200.000 millones de dólares, que es lo que hasta el mes de junio se está programando que es la pérdida. Cancelación de aerolíneas, cancelación de hoteles, cancelación de consumos en restaurantes, el movimiento turístico cayó. China, para dar un ejemplo, solamente mueve en la economía mundial más de 300.000 millones de dólares y se ha paralizado y se va a seguir paralizando posiblemente hasta el mes de octubre, noviembre. ¿Y en el Perú? En el Perú calculamos que solamente el mercado chino, 30 millones de dólares, postergaciones que se vienen dando, más o menos otros 30 millones de dólares, pero todavía tenemos, digamos, 7 personas contaminadas que provienen de 2 personas importadas que han traído la enfermedad. No entremos en pánico. A mí me preocupa mucho cuando tenemos 2 mensajes, ¿no? O sea, no hay que entrar en pánico, pero sin embargo no hay que, hay que meterse en la casa, no salir, no hay que viajar, cuando la OMS, la Organización Mundial de Salud, está diciendo no a la discriminación y no a reducir los viajes. Tengan cuidado para viajar. Eso es lo que se Nos señala. gustaba la reflexión, y acá apelamos al economista Eduardo Morón, que qué mal entendemos a veces las cosas. Ese dinero que estamos perdiendo, ¿qué hubiera pasado en el mundo si se hubiera invertido en sistemas de salud más eficientes? Ese es un súper buen punto, Pati, pero además yo quisiera un poco contradecirlo a Carlos, porque en realidad mientras más fuerte sea nuestra atención ahora, ese impacto va a ser mucho menor. Entonces, no descuidemos, digamos, el tener, digamos, la parte de esos cercos en esos primeros casos, porque eso nos va a permitir no perder esos recursos. Que no se dispare, que no sea mucho más grande. La prevención, nosotros no es que estemos en contra, ojo, ¿eh? No, o sea, no hablemos sino que digamos, no entremos en pánico y no tengamos a viajar. El mundo no se puede paralizar y acá tenemos que tener medidas de prevención, pero tampoco el mensaje de decir quédense en su casa, no salgan. No estoy diciendo eso. Ya quedó claro. Muy bien. Sí, pero el impacto económico que se ha mencionado, como se decía, si esto invirtiéramos la 10ª parte de lo que se ha perdido ya en el mundo en sistema de salud, tendríamos sistema de salud mucho mejor. Al final, invertir en salud siempre es mejorar la vida de la gente. Me gustaría que el doctor Olortegui nos ayude a explicarle a los adultos mayores, porque él trabaja en el INCOR, que son personas que tienden a ir con mucha frecuencia a los hospitales y a los centros de salud. No es el mejor momento. No es el mejor momento, definitivamente, ¿no? Deben de ir de acuerdo a la necesidad y, sobre todo, obviamente que cuando hay una enfermedad acompañante de fondo, es más riesgoso que el coronavirus le cause un cuadro grave si es que no está cuidando, compensando su cuadro de fondo, ¿no? Una persona que compensa su cuadro de fondo evidentemente va a afrontar mejor la infección por el coronavirus y en general cualquier infección, ¿no? Y yo quería aprovechar también para desmitificar el uso de las mascarillas, que es algo que se está tocando mucho, ¿no? Y todo a partir de una experiencia. Cuando se dio la epidemia de influenza H1N1, lo que se vio es que los trabajadores de salud se protegían con mascarillas, pero igual se infectaban. ¿Por qué pasaba eso? Porque se quitaban la mascarilla, tocaban la superficie contaminada, no se lavaban las manos y finalmente se llevaban la mano a la boca, a la nariz y terminaban contagiándose. Por eso es que lavarse y trasladar experiencias cotidianas, ¿no? Muchas veces cuando alguien está resfriado dice, no me saludes porque te voy a contagiar mi resfrío, mi gripe. Bueno, es igual para el coronavirus. Si estoy mal, igualito. Si quiero evitar una influenza, voy a evitar
un coronavirus. Sí, ¿no? El saludo oriental nos puede hacer muy felices en este momento. Mantengámonos bien informados. Esta cobertura especial, Patricia Fernando, continúa en unos minutos en Encendidos. Solo una última acotación rapidita. No puede ser que más de la mitad de las llamadas al 113 sean bromas o sean por fastidiar. Existen sistemas de detección de números de teléfono. A ver, por favor, si esta vez ponemos en práctica el hecho de que cada graciosito le llegue una multa de esas que te ponen cuando... se cancela esa línea también. De esas que te ponen cuando vas más de 60 kilómetros por hora por la costa, ¿verdad? A ver, pues, ¿no? Ya, y la verdad, señora, Ese es el número al que llamar para emergencias en el tema de coronavirus. Si usted tiene un hijo haciendo esa gracia... Ya, que le salga cara. Sí, enciérralo en su casa, enciérralo en el cuarto sin teléfono, sin celular, sin nada. Cuarentena. Así es, cuarentena tecnológica. 10:01 de la mañana, los dejamos en Encendidos, como decía Ricardo. Gracias, Fernando. Gracias, Ricardo. Gracias a todos nuestros acompañantes. Muy buenos días. Muy buenos días.